Ya, entonces tenemos igualmente esto, ¿no? Toda la vida ha sido así. Y todos los días existen los conflictos laborales, todos los días. Porque simplemente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en la relación patrono-trabajador? No se cumple con lo establecido en la ley. Y la base fundamental no es tampoco nada complicado, sino que no se cumple. Y por eso existe, ¿no? Existe esta ley para poder basarse en ella y poder reclamar tanto el trabajador como el patrón. ¿Ya? Entonces dice el derecho laboral, derecho del trabajo o derecho social. ¿Sí? El derecho, cuando hablamos nosotros en el país de derecho, estamos hablando de la jurisprudencia, hablando de las leyes jurídicas. A eso se refiere. Es una rama del derecho jurídico del país, cuyos principios y normas jurídicas, por eso les digo aquí jurídicas, tienen por objetivo la tutela del trabajo humano, que es tutela la protección del trabajo humano realizado en forma libre. Se supone de que usted realiza su trabajo en forma libre, ¿sí? Por cuenta ajena en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. ¿Cuál es esa contraprestación? Es la remuneración que usted recibe por el trabajo que está realizando, por el trabajo que realiza. Entonces aquí dice un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependientes y relación laboral. Es en la relación de dependencia lo que se produce estos conflictos laborales. Entonces, para eso está establecida esta ley, para eso existe un ministerio, para eso existen los juzgados de trabajo, para esto existen los juzgados de arbitraje que se llama, o de conciliación, para llegar a un acuerdo. ¿Sí? Entonces, en qué se ve perjudicado el trabajador? Tiene que conocer en qué, porque nosotros no podemos reclamar, pues no podemos reclamar si no conocemos qué. Asimismo, el patrono tiene que saber por qué. ¿Sí? Porque el patrono también no puede, él tiene sus obligaciones con el trabajador. Y no puede él, el hecho de que sea patrón o dueño de la empresa, tampoco él está legalmente determinado para que él pueda incumplir con la ley. Entonces, como les decía, se presenta desde la filosofía corporativa. Entonces viene la parte de la misión, la visión de la empresa. Entonces yo no voy a, nos gustaría, ¿no? A todos nos gustaría trabajar en una entidad donde esa entidad a nivel no solo de nuestro país, sino a nivel mundial, es una entidad que va creciendo cada vez más, va siendo más grande. Que le digan, bueno, usted por su trabajo le vamos a mandar a la sucursal en Europa o en Estados Unidos o en Canadá. Está haciendo carrera le vamos a nombrar director o le vamos a nombrar jefe de producción o le vamos a nombrar gerente de producción o de ventas. Eso es hacer carrera en la entidad. Eso es lo que se aspira, es lo que siempre se aspira. ¿Sí? Y todo tiene sus niveles dentro de la empresa. Y una parte fundamental de la empresa es el nivel operativo. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros llamamos comúnmente los trabajadores, ese nivel operativo. Entonces, de ese nivel operativo depende también la empresa, porque son ellos los que
hacen estas labores, estas actividades. Entonces, los trabajadores son los que elaboran los productos, bajo la supervisión de una persona técnica, bajo el control de las personas expertas en la elaboración de determinados productos o artículos. Pero ¿quién es el que elabora? ¿Quién es el que hace ese producto, ese artículo? Los trabajadores. ¿Cierto? Decimos. Es lo mismo que nosotros tenemos, dice. ¿Quién es el que vende? Los vendedores. Ese es personal operativo. Está bajo un control del supervisor de ventas, del gerente de ventas, pero él es el que trabaja, él es el que hace el trabajo operativo. ¿Qué se necesita? Entonces, por eso es que la relación es fundamental. La relación obrero-patrono dentro de la empresa. Entonces, todas las entidades, todos los que componen la empresa, todas las personas que componen. Porque hay una parte en la cual, en la cual las empresas no pueden ser, las empresas, a ver, en el sentido de que, o lo que nosotros podemos decir, las empresas tienen que trabajar todos, el beneficio es para todos. Ahí se crea un sinnúmero de conflictos dentro de eso. ¿Sí? No es individual la empresa. No es para una u otra persona que pueda sacar réditos de eso. Es para toda la empresa. Es integral la empresa. Es íntegra. O sea, esta parte de la administración que llamamos la integración. Y ahí vienen los equívocos en la parte administrativa de las empresas. En las empresas no podemos decir este departamento es mejor que este otro. Es grave error. Ese es un grave error administrativo. No podemos decir, como les digo, el departamento, por ejemplo, el departamento de adquisiciones es mejor que el departamento de despachos. No puede ser. Tiene que estar totalmente integrada la empresa. Si en un departamento funciona bien, el otro departamento también tiene que funcionar bien. Si no, se tomarán los correctivos respectivos. Porque la integración, que es una de las que comprende también los procesos administrativos, la empresa tiene que estar integrada todo. ¿Sí? Y a veces se comete ese error. Entonces, la empresa no puede, cada una de las áreas de la empresa no puede trabajar en forma aislada, tiene que trabajar en forma íntegra. Íntegra. ¿Sí? Para no cometer, como les digo, esos graves errores. Entonces, a veces, muchas empresas cometen esos errores, y dentro de la empresa existe a veces, como se puede decir, un divorcio entre un departamento y el otro departamento. Como les digo, ese era un grave error de administrativo y que cometían las empresas. Cometían sobre todo los directivos de las empresas. ¿Sí? Tiene que estar integrada totalmente la empresa. Entonces, desde ahí mismo también se parte dentro de lo que es su filosofía corporativa. Y la otra, el otro componente de esta filosofía corporativa, que ese es el que se encamina a estos conflictos que existen en la parte laboral. ¿Cuál es ese? Simplemente son los principios, estos principios que tenemos nosotros establecidos dentro de las empresas. ¿Sí? ¿Para qué tenemos nosotros ahí puesto? Dicen, estos son los principios de la empresa. Si no vamos a aplicar, por ejemplo, la responsabilidad. Entonces decimos los valores y principios para ser más explícito.
Esos valores y principios tienen que aplicarse. Entonces hablamos nosotros uno de ellos. Por ejemplo, decimos valores, principios, puntualidad. Si el trabajador no es puntual, ¿qué pasa con eso? ¿Sí? Hay que hacer aplicar el principio. Hay que hacer aplicar estos valores. La responsabilidad es otro de los principios. Es otro de los valores de los principios. La responsabilidad. Entonces, si el patrono no es responsable con sus trabajadores, no paga puntualmente las remuneraciones, se va a crear los conflictos. De ahí nace, esa es la importancia de la parte de la filosofía corporativa, los principios y valores. No es que simplemente se pega ahí, está puesto un rótulo ahí, está puesto la misión, visión, hay empresas que ponen, ¿no? Las entidades bancarias, ellos generalmente saben poner. Al ingreso a una entidad bancaria, entonces ven ahí la misión de la entidad bancaria, la visión, sus principios y valores. Se supone que todo eso está aplicando, todo eso está realizando diariamente para cumplir con sus objetivos. No es de adorno. Y si no cumple, si no lleva a cabo toda su filosofía corporativa, la empresa no va a surgir. Y sobre todo en la parte que les digo yo, en la parte esta laboral, el cumplimiento de los principios y valores. Uno de los grandes principios de la humanidad, que de ese principio se derivan muchísimos, que es el respeto. ¿Sí? Entonces, cuánto es el irrespeto? En todo. Si hablamos nosotros en las leyes, el irrespeto a las leyes. Entonces, así mismo es en la empresa. Los compañeros deben tenerse respeto. El patrono debe tener respeto por sus trabajadores, los trabajadores deben tener respeto por sus patronos, por sus jefes. Si eso no existe, ahí es lo que viene la ley. Para eso se hizo la ley. La puntualidad, la responsabilidad y muchos otros principios y valores que de acuerdo a cada una de las empresas, a su actividad, a su filosofía establecida, ponen ellos. Es fundamental esto, como les digo, esta parte de la filosofía corporativa es fundamental en el desarrollo de la empresa, porque eso es lo que tiene que llevar a cabo. ¿Sí? Tiene que llevar diariamente, claro. Todos los días tiene que estar con su misión y buscando, alcanzando o logrando el crecimiento de la empresa para obtener su visión. Pero tienen que aplicarse estos valores y principios. Entonces, en base a eso, un trabajador que es irrespetuoso con sus patronos, ¿ven? Ya, pues. Incluso es propenso a que le boten del trabajo. Es irrespetuoso con sus compañeros. No cumple bien sus tareas, el cumplimiento, que es otro también. Con las tareas establecidas, no cumple. Y como les digo, ahí ya no está en empresa ya no está en que nosotros digamos, solo me faltó esto, no. Si no hizo, qué pena. Si no cumplió con su trabajo bien realizado, lamentable. Entonces, esto es en el sentido, como les digo, en el sentido de esto de la legislación laboral.
¿sí? ¿Por qué motivo? Aquí, ¿por qué se hizo esta ley? Como les digo, el derecho al trabajo. Entonces, todas las constituciones a nivel de todos los países del mundo, la constitución de los países aquí definen como parte del ser humano el derecho del trabajo. Nosotros tenemos derecho a qué? A trabajar. Y son los estados, ¿sí? Son los gobiernos los que tienen que propiciar a través de muchas entidades, a través de muchas organizaciones, este derecho al trabajo. Y tenemos nosotros este derecho al trabajo, el derecho laboral, ¿no? Aquí también hay otras definiciones de estos autores. Marcelo Tapia dice aquí. Es una intervención de los estados modernos en el cuadro de las controversias de las clases socioeconómicas moderno-contemporáneas. Tiene por objeto, para eso está esta ley, regular con principios propios las relaciones jurídicas individuales y colectivos que emanan y se generan por el desarrollo de actividades laborables, retribuidas, subordinadas y privadas. Entonces, este concepto de Guido Chabelo. Aquí está. En esto consiste el derecho al trabajo, el derecho laboral. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos todo eso, y a nosotros cuando entramos a trabajar, esto generalmente es como le digo de dependencia, pero si nosotros tenemos un negocio propio, también es obligación conocer de esto, porque tenemos los trabajadores, pues. Vamos a tener nosotros trabajadores a nuestro cargo. Nosotros vamos a contratar para nuestro negocio, para nuestra empresa. Y tenemos que regirnos por la misma ley del Código de Trabajo. ¿Sí? Entonces aquí, en esta parte que establece el objeto de regular con principios propios las relaciones jurídicas individuales y colectivas, de las actividades laborativas, de las actividades de trabajo, retribuidas, que quiere decir que generalmente como bajo dependencia nosotros recibimos un sueldo, subordinadas porque la persona que va a trabajar en una empresa bajo dependencia está subordinada a sus patronos. En otras palabras, tiene que obedecer. Pero claro, tiene que obedecer lo que dice la ley, pues del trabajo, un trabajo libre, un trabajo, un trabajo que no sea, o no esté ese trabajo, no tenga algún inconveniente con la ley, que sea un trabajo legal, sea un trabajo legal, ¿sí? Subordinadas y privadas. Entonces aquí es una rama jurídica sobre la organización y acción del Estado y las asociaciones sindicales en tutela, en protección de la clase trabajadora, como tal y en su relación de trabajo subordinado. Por eso es que cuando se trabaja, se recibe una remuneración. Desde ahí ya viene la protección. Y cuando ya un trabajador, como hablamos nosotros, se jubila, tiene una protección al final para vivir. ¿Sí? Para vivir de lo que él ha trabajado durante algún tiempo, durante algunos años. Tienen sus derechos como, tienen un derecho, es un derecho obligatorio, claro, en nuestro medio es obligatorio a esta parte de la seguridad social. Entonces nosotros oímos ahí, hay entidad, la entidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ese organismo es para lo que es de los trabajadores. Tiene derecho a esa seguridad social con respecto a lo que es de jubilación, con respecto a lo que es salud, a lo que es prestación de servicios, como en el caso de prestación de dinero. Entonces el afiliado
a esta institución, que es por obligación de la ley, tiene derecho a obtener un préstamo de esta entidad, tiene derecho a la salud, tiene derecho a una jubilación, a una cesantía que se llama. Ya, entonces, como les había dicho, ¿no? En esta parte de la ley, el principio, se expresa, estos son los principios tradicionales. Este es el primero. El principio tutelar o protector. Se supone, se establece que las leyes laborales tienen este principio de proteger, tienen que establecerse bien la definición de tutelar o protector. Es simplemente para que no quede desamparado el trabajador. Como les digo, el trabajador tiene derecho a la salud. Sí, un trabajador y que lo hace a través del instituto a través de la seguridad social. Se enferma, tiene derecho a que le atiendan. Necesita alguna operación, ha sufrido un accidente laboral, tiene derecho a eso. Entonces hay una protección de ello, hay una protección. Asimismo, que el trabajador cuando se retira o cuando presenta una renuncia tiene un derecho de liquidación. ¿Sí? Por lo que ha trabajado en esa empresa. Tiene derecho a una liquidación. Entonces, por eso es que aquí, este principio tutelar o protector, ¿sí? Alude en la función esencial que cumple el ordenamiento jurídico laboral. Es decir, establecer un amparo preferente a la parte trabajadora, que se manifiesta en una desigualdad de tratamiento normativo de los sujetos de relación de trabajo asalariado que regula a favor o en beneficio del trabajador. Es que el trabajador, a ver, el trabajador está, ¿sí?, en desigualdad de condiciones con el patrono. Porque el patrón es el que tiene, en definitiva, el que tiene el dinero, el que hace la inversión, el que le va a pagar una remuneración, el patrón, por el trabajo que va a realizar. ¿Sí? Entonces son principios, estos principios son la parte universal. Entonces este principio fundamental que existe en toda ley a nivel mundial, toda ley de trabajo, ¿sí? El principio protector es un principio general que inspira numerosas normas del derecho del trabajo. Claro, aunque no todas, ¿no? Y que deben ser tenidas en cuenta en su aplicación. Entonces, esta famosa principio, toda ley establecida tiene este principio fundamental, el de protector. Esto no quiere, como les digo, no quiere decir que el patrón no le va a decir porque trabaja mal le va a proteger. No, pues no se refiere a nada de eso. Sí, lo que se refiere es a esta situación de que el trabajador no quede desamparado en algunos aspectos y que han sido determinados en los derechos que tiene el trabajador. Entonces dice, el trabajador tiene derecho a una remuneración justa. Entonces, que hay que pagarle al trabajador lo que es justo por su trabajo. Entonces, que no sea explotado el trabajador. Entonces, a eso se refiere este principio tutelar o de protección establecida. Pues vamos a ver asimismo algunos otros conceptos referentes a eso. Tenemos que nosotros primero partir de lo que dicen estos principios, de lo que dicen estas leyes, para nosotros ir conociendo lo que
lo que se ha aplicado, lo que sigue aplicándose aquí en nuestro medio. Entonces aquí tenemos nosotros aquí más claro que ya está aplicado en nuestro medio, ¿no? Las normas, la legislación laboral que engloba normas y leyes que regulan la actividad laboral. Simplemente porque aquí las empresas, si cumplimos de parte y parte lo que dice la ley, de parte y parte, entonces tendremos nosotros, no habría conflictos, no había problemas laborales, no habría, sino que siempre va a existir, por pequeña que sea, va a existir estas infracciones a la ley laboral, ya sea por parte del trabajador, ya sea por parte del patrón. Ahora la otra, si ya no quiero tenerle yo como patrón al trabajador, ¿sí? No tengo, así debería ser. No debería tener ningún conflicto, sino simplemente liquidar a la persona, hacer la liquidación respectiva. Y se acabó. Pero ahí viene esta parte, que no cogen y aplican lo que les decía las leyes, no aplican lo que dicen las técnicas respectivas. Entonces aquí está dado. Estas legislaciones incluyen tanto los derechos de los trabajadores como así también sus obligaciones. Y por otro lado, se refiere también a los derechos y obligaciones que competen a los empleadores. De aquí habla también otros conceptos establecidos en este documento, la protección de los trabajadores y que permitan una relación constructiva entre productividad y derechos de estos trabajadores. ¿Sí? Entonces, es de importancia dentro de ellos. De aquí también establece que la legislación laboral también se ocupa de la seguridad social que el Estado entrega a los trabajadores. ¿Sí? Ya sea directamente a través de sus empleadores, mediante seguros, subsidios, pagos por incapacidad y salud laboral. Entonces nosotros cuando trabajamos bajo dependencia o tenemos nuestro negocio, es obligatorio, en el primer caso, a que nuestros patronos inmediatamente, al primer día que estamos trabajando, ¿sí? La afiliación al seguro social. Igualmente, si nosotros somos los patronos, igualmente tenemos la obligación de afiliar a nuestros trabajadores al seguro social. Entonces, estas características de la legislación laboral, ¿sí? Aquí hay una diferencia sustancial entre las dos, derecho individual y la de derecho colectivo. Y derecho individual, todo lo relacionado a los derechos particulares del empleador. Por ejemplo, la cantidad de horas del sueldo, las licencias. Y aquí esto está dado el derecho colectivo en cuanto tiene que ver los sindicatos, ¿no? Las asociaciones. Que la finalidad de un sindicato, de una asociación, es cuidar los derechos de los trabajadores. Esto ha venido mucho ya se ha corregido muchísimo en cuanto a esto de los derechos colectivos, ¿sí? Porque había constantemente las huelgas, las paralizaciones de las empresas por parte de los sindicatos. Creo que hubo recién, pero a los años, a los tiempos que se da una huelga y que pudieron
solucionarlo esto. Pero fundamentalmente es el derecho individual que se establece con mayor énfasis dentro de eso. Y tenemos el Código de Trabajo. Esta es la ley. Documento jurídico laboral que regula los derechos y obligaciones de empleado y trabajador con ocasión de trabajo en el Ecuador y crea instituciones para resolver sus conflictos. Primero, que existe un ministerio. Segundo, que existen los juzgados laborales. Tercero, que existen las inspectorías de trabajo. Estoy poniendo en desorden, ¿no? Las inspectorías de trabajo. Entonces, lo que se busca es resolver estos problemas. Resolver. Y como les digo, por pequeña que se cometa una infracción, está contemplado dentro de este Código de Trabajo. Entonces, a veces nosotros no conocemos. Si internamente, las empresas internamente, ¿sí?, deben hacer conocer, a más de la filosofía corporativa, a sus trabajadores, porque eso tiene que socializarse. Esa es otra de las cuestiones. Sí, las empresas tienen que socializar su filosofía corporativa entre todas las personas que están en la empresa, entre todos los que trabajan. Dentro de ellos los trabajadores, no es que a un determinado, solo a estas personas, nada más, a todos. Como les decía, la empresa tiene que estar integrada en su totalidad. ¿Sí? Tiene que socializar eso. Y segundo, lo referente a esto. ¿Sí? Lo referente a estos derechos individuales, sobre todo que tiene la empresa, que es a través del Código de Trabajo. ¿Sí? Entonces, las empresas tienen que socializar un documento que se llama y que es aprobado. Y que es aprobado por el Ministerio de Trabajo y es el reglamento interno. El reglamento interno, que no es más que un anexo referente a este Código de Trabajo, en el cual están los derechos, obligaciones de empleados y trabajadores. Sí, sino que está materializado individualmente en cada empresa, para cada empresa. Es este famoso reglamento interno. Entonces es un reglamento que se hace jurídicamente, sí, apegado a la ley de trabajo, al Código de Trabajo, en la cual se establecen esto, como aquí está puesto, derechos y obligaciones de empleados y trabajadores, que deben ser cumplidos por estos dos entes, por empleadores y trabajadores. Tiene que ser cumplido. Entonces, el momento en que se incumple, ahí viene el conflicto laboral, ¿sí? Y ahí se aplica lo que dice la ley. Entonces, dice la ley en cuanto a las faltas, ¿cierto? Una persona no puede, como les decía, la empresa es diferente. La empresa es diferente. No puede el empleado llegar frecuentemente atrasado a la persona. Puede ser justificada la primera vez. Bueno, ya ha pasado esto. Se dañó el vehículo, se dañó el bus, que saben decir. Ya. Entonces tiene que tomar el correctivo respectivo el empleado o la empleada para ya no atrasarse. Porque la reiteración de atrasos va a venir lo que se llama este tipo de sanciones que contemplan y son causales para separar al trabajador de la empresa. Digo, ese documento que ustedes, si es que van a trabajar o ya están trabajando, no sé si alguien le han hecho conocer, le han socializado este reglamento interno en todas las entidades. Entonces tienen este documento y tienen guardado, no están aplicando las técnicas. Entonces el otro también, para el empleado. El empleado tiene que pagar puntualmente las remuneraciones a sus trabajadores. ¿Sí? Y si no paga, ahí es el problema.
Ahí vienen los inconvenientes. Es que si no me pagan, ya llevamos nosotros, dice, bueno, establecen, ¿no? Ya vamos nosotros a ver en las modalidades de pago. ¿Sí? Generalmente en nuestro medio se aplica, a veces pagan quincenalmente, otros, la mayor parte mensualmente. Entonces no le pagan fin de mes. Ya pasan 5, 10, 15 días. No le pagan del mes anterior. ¿Sí? Entonces ya se está creando un conflicto laboral. Entonces todo esto, toda esta parte del reglamento interno que tiene que ser socializado. Como les digo, que es un complemento, es un anexo, mejor dicho, es un anexo del Código de Trabajo en cuanto a los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores. Ya, entonces tenemos aquí estas definiciones legales. ¿Quiénes están involucrados en una relación laboral? Dice el empleador, la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Sí, como les decía, nosotros si tenemos nuestro negocio propio, sí, podemos estar como una persona natural. Y estamos en capacidad de ¿qué? En capacidad de contratar los servicios intelectuales o materiales de distintas personas. Ahora, esto que dice aquí, la persona jurídica, esto se refiere ya que aquí ha sido formada la empresa, que ya existe una empresa ya constituida a través de la ley de compañías. A eso se refiere jurídica, entidades jurídicas. Estamos hablando del sector privado, porque las otras son igualmente constituidas jurídicamente las entidades del Estado, como son los ministerios, los municipios, las otras dependencias. Pero más se apega este código de trabajo, la ley de trabajo se apega más al sector privado. Ese es el empleador. Este es el famoso empleador. Y ahí tenemos el otro componente de la relación laboral, el trabajador. Toda persona natural que presta servicios personales, intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación en virtud de un contrato de trabajo. Como les decía, nosotros vamos a trabajar bajo dependencia. Estamos inmediatamente subordinados a nuestros jefes, a nuestros patronos. Y tenemos que acatar y obedecer las disposiciones legales